Hola, hoy vamos a tener el gusto de conversar con Célica Israelit. Ella es mamá de Manu, es miembro de la comisión directiva de la Fundación Brincar y es neuróloga. Buenas tardes, Célica. Para empezar, queríamos que nos cuentes cómo está formada tu familia. Hola María Lore, gracias por invitarme. Bueno, nada, en mi familia somos 5, mi marido, mis 3 hijos y yo. Manu tiene 14 años, tengo a Sol de 12 y Juanchi que tiene 7 años. Así que bueno, somos nosotros 5. Manu, que tiene 14, es el que tiene diagnóstico de autismo. ¿Querés contarnos un poco cómo es Manu? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? Si tiene algún interés especial por algo. Y Manu es un adolescente ahora, ya no es un niño, tiene 14 años, muy, muy sensible. A él le encanta todo lo que tiene que ver con la música, le gusta mucho escuchar música. Él habla muy poquito, pero se la pasa cantando, ¿no? Entonces todo el tiempo está cantando canciones casi constantemente. A pesar de que tiene un lenguaje poquito, canta perfecto. Así que bueno, creo que su principal interés tiene que ver con lo musical. Ahora está atravesando una etapa está en plena adolescencia, 14 años, así que muchas cosas que antes le gustaban, ahora no le gustan. Por ejemplo, a él le encantaba el agua, uno de sus lugares preferidos era la pileta, y este verano no quiso tocar el agua, ¿no? Una cosa que claramente, bueno, está cambiando. Así que, bueno, y también algunas cosas, le encanta, eh, es muy, le gusta estar con nosotros en familia, ¿no? A pesar de a veces uno piensa como el autismo como soledad, él no le gusta mucho estar solo, entonces siempre está donde hay gente. Es más, puede ser que interrumpa en algún momento y entre acá ahora donde estamos, porque no le gusta que lo dejemos solo. Así que él siempre quiere estar viendo qué es lo que sucede, es bastante curioso en ese sentido. Y bueno, y ahora que está más adolescente, sí, está más rebelde en algunos aspectos, dicen mucho más no que antes. Antes era bastante dócil, ahora ya no es tan dócil, que bueno, supongo que a todos los adolescentes les pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿querés contarnos un poquito qué edad tenía Manu cuando les dieron el diagnóstico? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que más crees que los ayudó? ¿Y qué crees que por ahí los hubiese ayudado un poco más en ese momento? Quizás se me ocurre que fue hace unos cuantos años y que bueno, de aquel momento hasta ahora muchas cosas habrán cambiado. Pero bueno, contanos un poco de tu experiencia con respecto a aquel momento. Y la etapa del diagnóstico fue un momento bastante caótico. La realidad es que, bueno, entre mis 2 hijos mayores se llevan menos de 2 años, con lo cual el diagnóstico de Manu se hizo a los 2 años, pero yo estaba embarazada de mi hija. Entonces, había como toda una cuestión de, no, porque estás celoso, porque estás embarazada, entonces es normal que los chicos que se viene una hermanita y él nota los cambios. Yo además, bueno, un poco como dijo María, soy neuróloga y trabajo en un centro neurológico, entonces yo hacía consultas medio de pasillo, y me decía, ay, no, estás loca, ay, no, inventás cosas, ah, bueno, a ver, tráemelo. No, no, es que no tiene nada, y digamos, y me lo decían mis propios compañeros de trabajo, y entonces eso era todavía más difícil. Así que yo muy chiquito, la primera vez que lo llevé a Manu a consultar por algo que me llamó la atención, tenía 1 año y poquitos meses. O sea, la realidad es que yo sabía que había algo, no sé, no sabía qué, no les puedo decir qué, como que no agarraba la mamadera, no me acuerdo bien qué era, pero eran cosas como que me llamaban la atención. En el carrito cuando lo llevaba a pasear, no miraba las cosas, o sea, como se tiraba, viste, medio así a descansar, panza arriba, pero no le prestaba atención a lo que sucedía por afuera.
Así que bueno, fue bastante difícil el proceso del diagnóstico porque había mucho de esto de no tiene nada, ¿no? Esa era como la mirada general, de no tiene nada, o no, ya va a hablar, no, está celoso de la hermana, que estaba por nacer. Así que bueno, finalmente hice una consulta como en un lugar que no me conocía, que no sabía quién era, bueno, y ahí, bueno, fue cuando se aceleró un poquito la sospecha y el proceso diagnóstico, pero fue, bueno, bastante difícil al principio porque estaba como muy sola en ese proceso, o sea, no tenía ni mucha compañía ni de los médicos, ni tampoco de mi familia, ¿no? Que tal vez tampoco entendía mucho qué era lo que estaba sucediendo. Y además tenía una bebé recién nacida, entonces era una combinación un poco difícil. Después se fue ordenando. Creo que a los papás nos ordenan mucho cuando empezamos a armar, ¿no? A entender, a armar un equipo terapéutico, a tener, digamos, como a empezar a entender un poco qué es lo, digamos, de cómo viene y qué es lo que sucede. Al principio es todo nuevo, no entendemos, estamos como muy agobiados, ¿no? Por toda tanta información, los trámites, la obra social, o sea, bueno, todo era un enorme problema. Y a medida que, bueno, que se fueron ordenando los trámites, la obra social, las terapias, es como que uno también, nosotros como familia, nos fuimos calmando. Y la realidad es que si yo pienso qué fue lo que me ayudó a mí, me ayudó la escuela. Él iba a un jardín chiquito, muy contenedor, en el cual me ayudaron. Tenía una maestra divina, que todavía sigo en contacto con la maestra por redes sociales, que lo ayudó mucho, mucho, mucho. Y así que bueno, la contención de la escuela fue importante en ese contexto. Y también me ayudan mucho los pares, ¿no? Una vez que me puse en contacto con otras personas que estaban pasando situaciones similares, fue como que entendí esto de que no estaba sola, de que no era la única que le pasaba. Hay como una sensación, o al principio yo tenía una sensación de, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí, no? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué, no? Y bueno, cuando yo empecé a entender que, bueno, que no es que era la única persona en el universo que estaba atravesando esta situación y que había muchas familias en situaciones muy similares, esto me permitió como ir activando, ¿no? Yo siempre pienso como que hay etapas que tienen que ver con el diagnóstico, ¿no? Al principio del diagnóstico uno, bueno, es como que se paraliza, entra en caos, bueno, aunque sea en nuestro caso, ¿no? En mi caso, de mi familia, toda mi familia entró en caos. Y en un momento, un proceso en el cual uno de repente empieza como una cosa que no sé si es aceptación o qué es, pero bueno, es como que uno empieza a entender que, bueno, qué es lo que toca y que uno tiene que hacer todo lo que pueda para poder ayudar a su hijo. Así que ese fue básicamente ese proceso, pero no fue fácil. No fue de lo más difícil. Yo creo que bueno, los dos grandes desafíos son, me parece, el diagnóstico, la etapa del diagnóstico y la adolescencia, ¿no? Porque, pero bueno, eso ya es otro capítulo, pero es como que uno piensa que ya sabe y de repente decís, no, mirá, todo lo que aprendiste estos 12 años, listo, olvídate. Así que bueno, por eso, pero bueno, eso es para más adelante. Y gracias. ¿Y cómo crees que la sociedad en general percibe a las personas con autismo? ¿Sentís que hay mayor visibilidad acerca de las necesidades de las personas con autismo? Sí y no. Me parece que, bueno, que hay mucho más difusión, ¿no? Me acuerdo el primer 2 de abril, que fue la primer plaza de 2 de abril que se hizo, de hecho. Éramos 6 padres, 6, 7, no sé, había 7 remeras azules y 3 globos. Y la verdad es que, bueno, cuando uno ve ahora, digamos, los movimientos, las organizaciones civiles, etcétera, digamos, y todo esto, bueno, claramente hay mucha mayor difusión en lo que tiene que ver el autismo en general, pero me parece que hay como muchos mitos alrededor del autismo, ¿no? Hay como entonces, yo creo que lo más difícil de entender a la sociedad es el concepto de espectro, ¿no? La diversidad que tiene el autismo.
y este hecho de entender que si uno conoce a una persona con autismo, es una persona con autismo y no es el autismo. Porque la verdad es que, bueno, a partir de mi trabajo en la ONG y de conocer a muchas familias, hay chicos con perfiles absolutamente diferentes. Entonces vos tenés chicos como Manu, que casi no hablan, tenés otros chicos que no paran de hablar y que tienen un tema, digamos, y tenés chicos que son hiperinteligentes, y chicos que tienen discapacidad intelectual, y chicos que tienen convulsiones, y chicos que no tienen nada médico, y chicos que tienen cosas médicas asociadas. Entonces es difícil que cuando uno piensa en autismo, piensa a veces en el genio de la computadora, que se va a hacer multimillonario programando, y bueno, claramente ese no es el perfil de Manu, ¿no? O al revés, piensa en el chico que se está golpeando la cabeza haciendo rocking, y bueno, eso seguramente no es el perfil de la mayor parte de las personas con autismo. Entonces me parece que si bien la palabra autismo es más conocida ahora, o sea, como que nadie se asusta cuando dice autismo, o creo, capaz que sí, se siguen asustando, no sé, yo ya estoy como tan acostumbrada que capaz me estoy equivocando, pero me parece que como que hay más difusión. Por otro lado, me parece que entender la variabilidad y del espectro es todavía lo que falta. Gracias. Bueno, nos contabas un poco sobre el tema de, bueno, recibir el diagnóstico y cómo fueron esos primeros momentos y como que, bueno, fuiste pasando como por distintas etapas, ¿no? Contanos un poco cuáles fueron por ahí los tratamientos o los espacios de terapia que más lo ayudaron a Manu bueno, en toda su vida, ¿no? En todo este tiempo. Sí, la realidad es que Manu, cuando empezó, al principio, cuando era muy chiquitito, él, bueno, tuvo una psicoanalista que yo le estoy por un lado agradecida porque lo que sirvió mucho, yo una vez por semana con mi marido, durante casi un año fui, y la verdad que creo que como familia, digamos, fue como que hizo capaz que no sé cómo se llama, como un asesoramiento familiar, digamos, como que tenga que ver con esto, como pareja, de algún lado, creo que sirvió. Por otro lado, la mirada que tenía para con Manuel no tenía todavía 2 años, ¿no? Con el diagnóstico, era realmente muy chiquito. Entonces, bueno, desde el psicoanálisis hay una cosa de no lo etiquetes, no, digamos esto, no le pongas un diagnóstico, no sé qué cosa. Pero la verdad es que a pesar de ello, él empezó fonoaudiología desde muy chiquito y empezó con una terapia en casa que en ese momento, digamos, es lo que hoy sería como un TCC en domicilio, digamos, un poco adaptado a la edad de Manu, que era chiquito. Así que, algo que empezó a hacer él era como una especie de terapia ocupacional que se llama psicomotricidad, que tenía que ver en línea con esta psiquiatra, ¿no? A medida, él además es hipotónico, o sea, tiene bajo tono muscular, que eso es algo que muchos chicos con autismo también tienen, es como que se desarma un poco cuando se sienta, no sabe correr, o en ese momento, de hecho, caminó muy tarde, bueno, tiene como una cosa muscular también asociada, entonces toda la parte de psicomotricidad le hizo muy bien y lo disfrutó mucho en su momento y lo sirvió como para armarse mejor con respecto al cuerpo y al espacio. Y después ya cuando tenía 3 años empezó como un TCC más formal, que no se llama TCC, se llama Programa Neurocognitivo, porque básicamente usa como diferentes líneas de terapia, con un equipo que todavía mantiene, la realidad es que desde los 3 hasta los 11 años, digamos, que mantiene el mismo equipo, fueron cambiando las terapeutas, pero bueno, los coordinadores del equipo son los mismos, y la verdad es que es algo que yo tengo que agradecer a todo el equipo y en realidad a los coordinadores, es como que se fueron adaptando mucho a Manu, ¿no? Y a las necesidades que él tenía y a los cambios que él tenía. Entonces, en principio era como una cosa más de mesa y más estructurada y más, viste, no sé, de conceptos. Y la realidad es que hoy en día, bueno, salen a la calle, van a la verdulería, van a comprar cosas. O sea, es como que se pudieron adaptar al crecimiento de Manu
y eso creo que también, bueno, yo estoy muy agradecida al equipo por eso, ¿no? Porque fue como creciendo y cambiando con Manu, si no tendría que haber cambiado de equipo, ¿no? Porque claramente no se puede trabajar lo mismo a los 3 que a los 13. Pero así que fue eso. Después, digamos, ¿qué más hizo en todo su camino? Hizo muchas cosas, así que creo que básicamente eso. Bueno, no, hay una cosa que tuvo interesante, esa primer terapeuta que él tenía cuando tenía 2 años, ella después hizo toda una formación porque bueno, todos los terapeutas también de Manu van como creciendo, ¿no? Y se van formando y van estudiando y todo esto. Y esta terapeuta de Manu se formó mucho en todo lo que son terapias relacionales, ¿no? Esa es hoy en día, digamos, es de hecho una referente en terapias relacionales, pero yo la conocí cuando todavía no había estudiado todo eso. Y entonces una cosa que hacíamos con ella es, ella durante 2 años más o menos, venía a casa y jugaba con Manu y conmigo y nos enseñaba a jugar. O sea, era como una terapia no sé cómo se llama, no sé si tiene un nombre, pero básicamente era enseñarnos a los papás a poder jugar con Manu, ¿no? A poder relacionarlos, establecer como circuitos de juego, y fue súper, súper productivo eso también. Así que bueno, eso. Ahora que está más grande, estoy como armando un poco de actividades más que tienen que ver con pares, y para que empiece a hacer como salida ya más solo con otros, con actividades más deportivas o recreativas, pero un poco, ¿no? Esto de aprender a soltar un poquito y de salir un poco del consultorio y pasar un poco más a la calle, ¿no? A la vida, que es yo siempre, digamos, siempre me dicen, bueno, ¿vos qué querés de Manu? Y yo siempre digo que mi objetivo principal sea que Manu pudiese ir solo a comprar una Coca-Cola al kiosco, ¿no? O sea, y pagar y que le den el vuelto, y ir y volver, digamos. O sea, yo creo que si Manu puede ir solo a comprar la Coca-Cola al kiosco, es como que yo me siento que estoy cruzando la calle, con todo lo que implica ese proceso. Eso sería como una cosa, bueno, nada, estamos trabajando para que pueda ir solo a comprar la Coca-Cola al kiosco. ¿Y qué le dirías a otros papás y a otras mamás? Que si tuvieras que darles un mensaje, ¿qué te gustaría decirles? Lo que me gustaría decirle, creo que es imposible, digamos, creo que lo voy a decir, pero no sé si un papá que recién empieza ese camino lo va a poder, digamos, entender, pero creo que el famoso no corras sería como una cosa, como mi principal consejo. O sea, como que el autismo es una carrera de fondo, ¿no? Es una maratón. O sea, no se termina cuando el chico en 1 año. Entonces uno, como que al principio, viste, como que te desesperás y lo llenas de terapias y querés que no sé qué cosa y que la evaluación y que el estudio, te volvés loco y después te terminás quemando y no podés más, entonces te terminás como agotado. Entonces, como esta cosa de, bueno, pará, ¿entendés? Digamos, es buenísima la estimulación temprana, pero no pasa nada, ¿entendés? O sea, digamos, si en vez de 86 horas de terapia, o sea, no pasa nada, ¿entendés? Tranquilo, o sea, como que me parece que a veces uno le cuesta entender cuán importante es esto de que uno esté bien uno para poder ayudar al otro, y entonces en ese proceso de desvivirse porque quiero lo mejor y lo mejor y lo mejor, la realidad es que a veces termina pasándola muy mal, y creo que ese pasándola muy mal repercute en toda la familia y en el niño también, ¿no? Entonces, como esta cosa de, bueno, tranqui, todo va a suceder, todo se va a acomodar, ¿no? Da espacio, da tiempo, tómate un tiempo para vos. No sé, creo que capaz que el papá que hoy está con un nene de 2, 3 años me escucha y dice, esta está diciendo pavadas, que es lo mismo que yo sentía cuando escuchaba a otros en ese lugar, ¿no? Pero bueno, ese sería como mi principal consejo, si se puede aconsejar, ¿no? Y también esto de escuchar la propia intuición, porque a veces hay una cosa que yo fui aprendiendo como en el camino, es que, bueno, los terapeutas saben un montón, pero los papás también sabemos un montón. Y que a veces cuando no nos suena bien lo que nos dice un terapeuta, o hay algo que sentimos que no está bien, también tenemos que escuchar nuestra voz interior y saber que por ahí no va, ¿no? O sea, yo
esto me acuerdo patente, una vez fuimos a una actividad de música, era como una noche de los museos, era algo así, o sea, un lugar totalmente inapropiado para un niño de 2 años con autismo, que había como una banda de música, bueno, nada, un desastre, que yo lo pienso y digo, ¿cómo se me ocurrió ir ahí? Pero bueno, no sabía en ese momento, o estaba empezando, y era la noche, era en un lugar como público, con mucha gente, y bueno, mi marido lo tenía a Manu acá, como a caballito, y estaba Manu totalmente colgado mirando un ventilador, tratando de aislarse de todos esos estímulos que lo estaban, viste, como rodeando. Y me acuerdo que en ese momento nos encontramos a esta famosa psicoanalista que les comenté. Y bueno, nada, charla, porque ella estaba escuchando ahí el mismo evento. Y entonces en la próxima sesión nos dice, no, bueno, porque a Manu yo lo vi como que estaba tarareando la música, y para mí Manu estaba totalmente, digamos, tratando de escaparse de ese estímulo. Y ese momento yo dije, pero ¿cómo puede ser que tengamos 2 lecturas tan diferentes del mismo, digamos, ¿no? Y ese fue un momento que yo dije, no, esto no va bien, ¿entendés? Acá hay algo que no está funcionando. Eh, Puede ser muy reconocida, puede ser lo que sea, pero no está viendo lo que yo estoy viendo, y la verdad es que no me deja tranquila esto, ¿no? Y poder escuchar esa cosa de esto no me deja tranquila, me parece que también es un gran consejo, porque a veces uno como papá no tiene como no está lo empoderado lo suficiente como para decir, no, bueno, esto no me gusta o esto no me parece, y me parece que está bueno habilitar la voz de las familias. ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Qué necesitaste? ¿Y qué cosas pensás que cambiaron a partir de la pandemia en, en tu casa y con Manu, ¿no? Y pandemia, adolescencia, madre trabajadora de la salud, o sea, fue como digamos, no sé si tengo la visión más positiva. No, fue muy difícil. La verdad es que lo bueno, sobrevivimos, o sea, eso es lo que quiero decir, sobrevivimos, nadie ha fallecido en el proceso, con lo cual es bueno, estamos los mismos 5 que empezamos, estamos. Fue difícil. Yo pensé que igual de vuelta, ¿no? Como que fui aprendiendo de Manu, pensé que era imposible, y estuvo, qué sé yo, un mes sin salir de mi casa, y para mí era algo que era como imposible, estuvo un mes sin salir de la puerta, ¿no? Y lo atravesó pudo pasarlo, y aprendió a ponerse un barbijo, y aprendió a lavarse las manos, y a usar alcohol en gel, y a veces se lo come, pero eso es un detalle, pero digo, es como que fue aprendiendo los procesos y las rutinas, entendió un poco cómo venía la mano. A él puntualmente le costó mucho, mucho, mucho la terapia por Zoom. La verdad es que él no quería saber nada, me cerraba la computadora, me revoleaba el iPad, o sea, me rompió un iPad porque me lo tiró así tipo frisbee, como diciéndome, no, flaca, esto no hay posibilidad. Bueno, y de vuelta ahí, otra vez como cuando viendo esto que no funcionaba, o sea, como que no, era como que realmente en un momento se hizo difícil, a medida sobre todo que pasaron los meses, otra vez como el equipo terapéutico, digamos, de vuelta, flexibilizó mucho en función de las necesidades de Manu, y una cosa que sucedió y que sugirió el psiquiatra del equipo fue incorporar el rol de una T, un acompañante terapéutico. Entonces empezó a venir, sería en julio más o menos, un acompañante terapéutico 3 horas por día, que lo sacaba a hacer una caminata larga de 1 hora, cuando ya estaban permitidas las caminatas para las personas con discapacidad. Entonces salía más o menos 1 hora por día, y después estaba con él y hacía algún tipo de actividad presencial, y eso como que lo ordenó a él otra vez, ¿no? Él necesitaba un poco de esta estructura que se había desarmado, y le era muy difícil hacerlo por vía virtual, así que el AT ahí tuvo un rol fundamental, estuvo hasta diciembre, digamos, fueron como 6 meses en los cuales estuvo el AT, y fue como una muy, muy buena incorporación. La verdad que nos ayudó un montón esa incorporación en la familia. Así que eso, y era un miedo también, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a dejar entrar a alguien a mi casa, viste, como que vos decís, yo me cuido tanto, no sé qué cosa, me pongo todo ese traje, todo, y voy a dejar entrar un X a mi casa, y bueno, pero un poco
tuvimos que, como siempre, saber qué batallas pelear, y bueno, tomamos todos los recaudos que podíamos tomar y minimizamos todos los riesgos que podíamos minimizar. Y bueno, la verdad es que creo que fue una buena elección. Bien, bueno, para ir finalizando, conocemos muy bien todo tu trabajo y tu labor en Brincar y todo lo que ayudas a otras familias, y si nos querés dejar un último mensaje a nivel general bueno, como para ayudar, que podamos ayudar un poquito más a la inclusión. La realidad es que en este día a partir del diagnóstico de Manu, esta pregunta que yo les contaba que yo me hacía al principio, que era el por qué, en algún momento se tuvo que transformar en un para qué, ¿no? Bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo se transforma, digamos, toda esta situación? Y este dolor, ¿no? Porque obviamente es doloroso que un hijo tenga algún diagnóstico que implique alguna dificultad, o sea, es difícil, ¿no? Nadie va a negar el dolor que genera, sobre todo al principio. Creo que la necesidad de pensar al autismo desde la posibilidad, o sea, de lo que es posible, digamos, fue como la piedra angular que a mí me hizo como este clic que les contaba, ¿no? El autismo está lleno de dificultades y nadie las niega y son un montón, pero también está lleno de posibilidades. Y trabajar por estas posibilidades, o sea, trabajar por la inclusión desde una forma activa, es un poco la decisión que yo tomé hace muchos años y por la cual, digamos, empecé a también formar parte de esta ONG que tiene una mirada muy particular, ¿no? Tiene una mirada, digamos, se llama Brincar por un autismo feliz, o sea, tiene que ver con la convicción de que la felicidad del autismo es posible, o sea, ¿no? Con esta convicción, y para eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto, desde el lugar en el que estemos y como podamos, cada uno trabajar por la inclusión, desde las mínimas cosas que podamos hacer, desde, no sé, repostear un flyer en una red social, desde ayudar a otros padres, tal vez atendiendo el teléfono, ¿entendés? A mí todo el tiempo me dicen, bueno, hay una mamá, ¿con quién habla? Entonces yo digo, bueno, decirle que me llame, ¿viste? Y esta cosa, y a veces, claro, yo, no sé, tengo 3 hijos, trabajo, bueno, hago 100.000 cosas, pero siempre como en este lugar, digamos, me parece que es como una cuestión de esto, ¿no? De transformar el por qué en el para qué, ¿no? Y es algo que en algún lugar también es como sanador, es un lugar que también ayuda a uno, ¿no? Ayudar al otro también es un poco ayudarse a uno. Así que eso es lo que tiene que ver con mi deseo. Y la verdad es que yo creo que tenemos un mundo más preparado, o sea, que vamos camino a un mundo mejor. O sea, yo tengo como una visión positiva de lo que viene, ¿no? Me parece que se ha hecho un camino, que ese camino se está afianzando, que cada vez se habla más de temas que antes no se hablaban, se habla cada vez más de lo que es vida adulta, autismo en mujeres, digamos, de la actividad laboral, de inclusión laboral, de qué pasa con las personas con más discapacidad o que requieren asistencia 24 horas, 7 días por semana, o sea, ¿qué va a pasar con esas personas cuando crezcan? Creo que, bueno, que todo esto, que eran temas que antes, o sexualidad, o sea, son todos temas que antes medio que no estaban ahí, o sea, como que el autismo se terminaba un poco a los 10 años, hoy en día, digamos, están cada vez tratando más, y bueno, me parece que por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias, Célica. Bueno, gracias muy por la oportunidad todo esta, lo que nos transmitís. Gracias por este tiempo, la verdad que ayuda mucho a escucharte, y bueno, y la idea de la entrevista era justamente eso, ¿no? Poder acompañar a otras familias y bueno, y escuchar una mamá que hace rato viene en este camino, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por darnos el lugar a los papás. O sea, de verdad, muchas gracias. Esto también habla un poco de que el paradigma está cambiando, ¿no? Porque no siempre se le da el lugar a las familias para este tipo de cosas. Así que mil gracias.